Bienvenidos a todas y a todos a la novena edición del Coloquio Internacional de Investigadores de Diseño. En el marco del Instituto de Investigación en Diseño, presentamos la línea de investigación número 20, Diseño Difuso, coordinado por mi colega amigo Alejo García de la Cárcova y por mí. Este día presentaremos el cuaderno número 237, Profesión difusa, cruces entre lo industrial y artesanal, con una tesis recomendada para su publicación del magíster arquitecto Gastón Giraud. Y nos acompañan en este momento, en este número, como hace tantos años que venimos juntos trabajando, qué lindo eso, la Universidad Rafael Landívar, representada por el doctor Ovidio Morales y su equipo de investigación, como también la Universidad Nacional de Córdoba, representada por el querido arquitecto magíster José María Aguirre y también su equipo de investigación, colegas y amigos que ya los nombrará el licenciado de la Cárcova. Bueno, un montón de autores más que nos acompañan también, como todos los años, que ya los comentará Alejo cuando diga el prólogo. Y la verdad es un honor para nosotros seguir trabajando juntos, siempre invitados, siempre con mucho afecto desde la universidad, saber que contamos con ustedes. Y bueno, como editora de la publicación, quiero contarles, viste, pasamos un chivo de lo que es el cuaderno, como siempre. Recordarles que la serie Cuadernos se encuentra incluida en Cielo, dentro del núcleo básico de revistas científicas argentinas del Consejo Nacional de Investigación Científicas CONICET. También está indexada por Latindex, Dialnet, EBSCO, Latinrep de Flaxo y en Google Scholar. Y vamos por más. Prontito ya estoy indexando también en DOAG y vamos a ver si ingresamos a fin de este año en Redalic. Así que bueno, la verdad un honor, un gusto enorme siempre contar con ustedes. Los felicito por estar hoy compartiendo este momento, porque son hermosos artículos que invitamos a leer a toda la audiencia y sin lugar a dudas también compartidos con nuestros posgrados para su estado de la cuestión y demás. Así que felicitaciones a todos y a todas y le doy la palabra a mi amigo colega, Ale. Bueno, gracias Fabiola. Y bueno, de vuelta más formalmente les doy la bienvenida a todas y a todos. Esta, como hablábamos hace un ratito con la doctora Matarrese, una comisión que particularmente, además del carácter investigativo, serio, académico y profundo, también es en términos de niche humana y demasiado humana, por suerte. Así que eso lo celebro siempre. Por eso renovamos todos los años los votos con Córdoba y Guatemala particularmente, y espero que eso así sea, siga siendo. Este es el séptimo volumen de esta línea número 20, ¿sí? Y la particularidad que tiene es que hemos trazado un nuevo diálogo, o un continuo diálogo, diría yo, entre lo que es justamente la industria, la industrialización, desde sus albores hasta el día de hoy, con ese pasado tan necesario y tan renovado, y que se está renovando cada vez más, que es el ámbito artesanal, ¿sí? Esa fue la propuesta que hicimos en torno a este volumen en particular. El séptimo, que por cierto la Universidad de Rafael Landívar de Guatemala, con Ovidio a la cabeza, nos viene acompañando desde el tercero, estaba viendo hoy, así que hace muchísimo, y vamos por más. La de Córdoba probablemente más o menos lo mismo, después José me corregirás. Y bueno, la idea es siempre tener como una mirada eh, regional, por eso Guatemala nos acompaña desde la región, local más propia desde nuestro país, con Córdoba, y después la mirada desde lo central de nuestra hermosa periferia, que es acá la ciudad, que la tenemos hoy justamente el placer de tenerlo a Gastón Giraud, que va a presentar al final de esta comisión su tesis de maestría. Está doctorando, aprovecho para decir esto también, que ya inició el doctorado también con nosotros, así que vamos por más, como siempre acompañándolo.
Y bueno, además tenemos el placer de tenerla a Marina Matarrese en este primer volumen que nos acompaña, capaz que esperemos que no sea el último, que además de ser doctora de la casa, amiga, colaboradora, sobre todo es la directora del Instituto de Investigación que tanto está enalteciendo todo esto que estamos haciendo. Así que eso también nos halaga mucho que nos haya acompañado con un artículo que nos va a dejar para reflexionar seguramente. Por mi parte, agradecerles y cerrar esta pequeña introducción para darles pie por orden del cuaderno a ustedes, sin dejar de mencionar estas palabras de Suetsu Yanagi, ¿sí? En este hermoso libro que se llama La belleza de los objetos cotidianos a propósito del artesanal, que da inicio al prólogo, y quería cerrar esta parte para dar inicio a esta comisión formalmente, que dice Yanagi que mientras los objetos fabricados por vuestras manos estén conmigo, ellos y yo seremos siempre inseparables. Nunca estaré solo, como tampoco lo estarán ellos. Fueron hechos para hacer menos dura la soledad y yo tampoco lo privaré de mi compañía y de mi amistad. Adelante al amigo José María Aguirre, gracias. Hola gente. Se me corta bastante, no sé si apagar el video por las dudas. A Por mí el se me ha momento se te ido. escucha muy bien, así que Ah, Se bueno, escucha bien. si no te indico y acuérdense que bueno, tienen 8 minutitos Apagamos. y adelante. dale, avísame cualquier cosa con el tiempo. Alejo, ya me conoces, Sí, o Fabi. sí. Eh, sí, me viene preparado con cable Ethernet y todo, así que espero que no se corte. Bien, nosotros desde Córdoba también muy felices. Por esto de los cortes no me pude sumar a los saludos, así que después saludaré por las redes a mucha gente querida ahí. Este, muchos los he visto hace poco, pero también a Gastón le quería mandar un abrazo. A Marina, que nos hemos visto hace poco también. So- Abrazo, José María. No te Abrazo, saludé. Gastón. ¿Cómo te va? Em, la participación, la verdad, nuestra se hizo como muy fácil en función de un trabajo de investigación que venimos haciendo en Córdoba sobre el pasado del diseño y la producción en nuestra región. A partir de ello surgieron estos 4 artículos. Eh, y en particular, en lo que tiene que ver con el mío, aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre una cuestión que eh, me viene o nos viene en general a todos los que nos ocupamos de la historia del diseño, ocupando y de hace mucho. Este par dialéctico, artesanía e industria, nos plantea una serie de momentos críticos en la historia. Y esos momentos críticos pueden llegar a ser, de algún modo, eh, digamos, una ventana hacia lo que podría llegar a ser, eh, no digo la salvación de la disciplina, porque la disciplina no tiene que salvarse, pero sí su rol social en función de las consecuencias que venimos dejando en el planeta. Eh, en la introducción de mi artículo, que tiene que ver con, en líneas generales, el artículo con qué cosas son las que hoy podría estar eh, guardando, que podrían llegar a ser de ayuda a la industria para corregir esta manera como descontrolada en la que estamos operando en la cultura material a partir de lo que es la producción en serie de objetos. Y son muchas en función de lo que yo llamo ahí 2 divorcios vinculares que estamos teniendo hoy entre sujetos entre sí y entre nosotros y las cosas, entre nosotros los sujetos y lo producido por la cultura material. Ahí, en esos 2 divorcios vinculares, como yo planteo en la introducción, probablemente la artesanía tenga algo que aportarnos a la producción industrial. Eh, Desde el análisis mismo de la evolución de lo que fueron los procesos productivos, ya Ortega y Gasset hace más de 100 años planteaba el hecho de que nos hemos construido una sobrenaturaleza que en gran medida es lo que está operando para que la distancia nuestra con las cosas sea cada vez mayor.
En ese sentido, eso ocurre con la industria a partir de lo que Ortega llama la era del técnico, una era que evidentemente hemos superado, pero no por haberla dejado de lado, sino por haberla potenciado en esto que hoy vivimos, que es ya una era de la hipertécnica. Eh, Hay una segunda parte en donde mi preocupación se centra específicamente en la relación específica que tenemos con las cosas directamente, ya no como cultura, sino como individuos, como sujetos. Y ahí me tomo de la teoría de Norman, de lo que tiene que ver con el diseño emocional en función de los tres planos. Una preocupación que me viene este, atormentando, en el mejor sentido de la expresión, desde hace unos cuantos años. Eh, Hay una clara división planteada por Norman en función de nuestra relación con las cosas en lo que hace a lo superficial o visceral, en lo que hace lo conductual o más relativo a lo funcional, y en lo que hace lo reflexivo, a un vínculo con las cosas mucho más profundo. Es claro desde una revisión de los procesos de producción artesanal y los procesos de producción industrial, que la industria hoy, mucho más recostada en los objetivos del mercado que los de la cultura, tiene como objetivo principal ofrecernos cosas a las que reaccionemos solo desde la superficie o desde una primera aproximación solo perceptual. Sin embargo, la artesanía guarda todavía esa condición de sujeto ligado a las cosas de un modo mucho más profundo. Hay un ida y vuelta entre la producción y el uso que es mucho más rico y que puede comprenderse mucho más desde un análisis más profundo en función de esta teoría de Norman de planos de relación más conductual y ni hablar de lo que podría ser lo reflexivo. Lo reflexivo en función de la posición que cada cosa toma dentro de la cultura material, de la importancia que tiene para nosotros en función de eh, el lugar que ocupan en nuestra vida y el tiempo con el que entramos en relación con ellas. Eh, a partir de ello, luego en otro parágrafo, me interesó vincularme de manera muy clara con eh, el artículo que para este número, el 237, presenta Ferrosellini, que tiene que ver con una característica específica del proceso de diseño, ya no tomando el proceso industrial, sino el proceso de diseño en particular, y definiéndolo claramente como un proceso artesanal. Obviamente coincido con las definiciones de Fernando, y es interesante recuperar esa visión o analizar el proceso de diseño de esa manera, porque de algún modo nos acerca de nuevo a una esencia disciplinar que tiene que ver y mucho con la producción manual de las cosas. En los procesos de diseño, y ya lo va a explicar mejor Fernando, nos acercamos a las cosas de manera mucho más directa y sin mediar un proceso este, hecho por terceros o por industria. Un Eh, minutito, Josema. Dale, y así cierro con dos parágrafos más. Uno tiene que ver con la presión publicitaria dentro de lo que hoy es el mercado como oferta de cosas y cómo de esa manera se profundiza aún más esta intención del mercado y de la industria de apuntar solo a lo superficial o a lo perceptual. Finalmente, en una especie de conclusión a la que titulé, si mal no recuerdo, Volver al futuro, eh, apelar justamente a esa raíz de producción manual que tiene eh, la artesanía para desde el diseño empezar a modificar, si se quiere, pautas de relación que sean un poquito más cercanas, un poquito más humanas, un poquito más eh, recostadas sobre lo que verdaderamente tiene que ser una vinculación con la cultura material mucho más perenne, mucho más sólida, mucho más prolongada en el tiempo y no ligada simplemente a los tiempos del consumo o los tiempos de la necesidad de recambio o de venta. Bueno, básicamente es eso.
agradezco la atención. Espero que se haya entendido. Esto de resumir en 8 minutos es como muy difícil, al menos para mí. Bueno, Bueno, buenísimo, sí, sí, abrazo. claro que se entendió. Bueno, seguimos con quién sigue del equipo Sigo de Córdoba. yo, Bien, sigo yo y adelante. les pregunto si están viendo la pantalla. Sí, Perfecto, bueno. Eh, Quiero saludar a todos y a todas, con mucha alegría de estar participando nuevamente. En esta oportunidad, yo, si bien investigo en el equipo ese que contaba recién José, también dirijo otro equipo con una línea similar en la que abordamos la historia de la carrera de diseño industrial en la UNC y también todo eso es parte de mi tesis doctoral también, que desde ahí es donde yo armé o presenté este artículo, cuyo título era Prácticas y experiencias difusas de los profesionales del diseño. Mi estudio se centra en la construcción de sentido que hacen estos profesionales sobre su formación académica y también sus prácticas laborales. Y mi nombre es María Belén Franco. A decir verdad es que eh, el trabajo de investigación que yo estoy realizando no deja de abrir líneas de análisis, líneas más líneas, entonces se me hace muy difícil cerrar. Uno de los primeros emergentes que surgió de las entrevistas de los profesionales con los que trabajo era la discusión del término diseño industrial. Y esto viene aparejado desde un decir, o sea, los profesionales dicen que el diseño industrial es una cuestión, la definen, pero en el hacer encontramos otras actividades o prácticas que se relacionan con un abanico inmenso de actividades, por ejemplo, que van desde la producción artesanal, la producción industrial, la producción de servicios, de experiencias, y a veces desde el análisis o la gestión y no la producción en sí. Entonces, entre ese decir y ese hacer, puedo reconocer lo que Correa menciona que ella hace un estudio sobre los profesionales del diseño en Argentina y reconoce esa pluralidad de actividades que desarrollan y también como un potencial de acción que está por descubrir. Y lo que hemos encontrado es que entre el decir y el hacer es donde los profesionales construyen ese sentido, es decir, qué significados le atribuyen a sus prácticas. Y ellos denominan de diferente manera muchas de sus prácticas laborales como profesionales. Se autodenominan consultor, gestor o dicen que son independientes, freelancer. El tema está en que la definición termina siendo individual y heterogénea. ¿Sí? No es que, si bien hay recurrencias entre los profesionales, cada uno dota de sentido de manera particular lo que es su quehacer o su práctica. Esos sentidos son los significados que estos sujetos le van a atribuir a la definición, a la experiencia formativa o a la práctica profesional, y no son estancos, es decir, que se van modificando a lo largo de la experiencia misma y de su trayectoria profesional. Es decir, lo que quizás hoy definen como diseño industrial o como su práctica en el rubro industrial puede irse modificando y cambiando con el tiempo. Son heterogéneos, entonces, en una línea temporal y también en una línea social de esa comunidad del diseño. Entonces hemos determinado que los contextos de esa producción de sentidos, que son los que contienen a los sujetos y sus prácticas, se ven atravesados por temporalidades y dimensiones. Reconocemos entre esas temporalidades que uno puede ir analizando en el campo argentino por décadas, por paradigmas, en el marco de la historia, ya sea del diseño industrial o hasta de lo académico. También en dimensiones como de lo regional, lo local, lo nacional y así hasta lo mundial. Y también tenemos dimensiones que atraviesan las temporalidades y que la complejizan, reconociendo la producción en tanto objetual o intangible, la teorización del diseño, la academia o la tecnología, que es una variante que ha ido acompañando esto desde la artesanía hasta lo que, la industria y de la industria a lo que ahora mencionamos en los términos de la intangibilidad. Y esa discusión, bueno, nosotros que estamos revisando el plan de estudio en Córdoba la tenemos muy latente de qué es lo que entendemos por diseño industrial y cuáles son los límites de la industria. Hay posiciones que se limitan a la creación de objetos que se replican industrialmente y se cierran ahí, y hay otras posiciones más abarcativas en lo que se entiende por diseño. Y todo esto
no podemos disociarlo de la trama social en que se articula. Es decir, por ejemplo, Heller o también Williams hablan de una estructura de sentido o de una estructura social que contiene las prácticas de los sujetos. Estos sujetos entendidos como personas particulares, hombres particulares, o depende de la teoría, ¿verdad? Pero esa estructura de sentido lo que hace es contener a los sujetos y a su comunidad y replicar o reproducir prácticas. Entonces, dentro de la estructura de sentido de los profesionales del diseño, esas construcciones son heterogéneas porque están atravesadas por sus trayectorias y experiencias particulares, pero reproducen los sentidos del entramado social, ¿sí? Entonces, encontramos tres recurrencias principales entre estos profesionales del diseño. Tiene que ver con el valor que le atribuyen a la disciplina, donde todos reconocen el alto valor que tiene, especialmente por la complejidad con la que se abordan los problemas que pueden ser diversos y la intervención que es posible a partir de este modo de pensar las cuestiones o situaciones. Y otro punto de recurrencia entre todos los profesionales del estudio tiene que ver con ese abanico de posibilidades donde reconocen que abordan escalas productivas acotadas, industriales o artesanales. Algunos trabajan con intangibles, ¿sí? Producen entornos virtuales y muchos dejan abierto el campo y saben de que sus prácticas actuales se van a ir modificando y se van a ir acomodando a lo que el mercado laboral les presenta o también a los nichos que pueden descubrir como profesionales individuales, ¿no? Por eso un poco lo que he trabajado en el artículo, que los dejo a disposición y los invito a leer. Muchas gracias. Excelente, Belén, muchas gracias. Muy claro. Bueno, bien, continuamos con el equipo de Córdoba entonces. No sé si viene Fernando. Sí, Sí, creo que sigo yo. Bueno, mi nombre es Fernando Rossellini, yo soy diseñador industrial, profesor también e investigador en el equipo de José en Córdoba. Y bueno, mi ponencia se centra en este tema que se dio de la relación, bueno, de diseño y artesanía, y mi enfoque, un poco lo decía José recién, es tomar como esta paradoja que uno siente de que el proceso de diseño, no sus productos, sino el proceso, es un proceso artesanal, ¿no? Y que tiene muchas relaciones con la actividad que realiza el artesano, y el artesano definido como lo define Sennett en su libro El artesano, que es un demiurgos que tiene que ver con lo público y tiene que ver con la producción. Y hay todo un enfoque con respecto al rol del artesano y la posición social del artesano en esas sociedades antiguas, ¿no? No tanto la idea de que tenemos ahora de artesanía y artesano, sino cómo se posicionaba y qué rol tenía el artesano. Sennett habla de que estaba entre la aristocracia y la esclavitud. Bueno, era como él hace un parangón incluso con la clase media, ¿no? Y a mí me pareció muy importante, muy interesante esa mirada y estos paralelos que se pueden hacer entre el artesano y el diseño industrial, que uno intuitivamente lo lee como los herederos de los artesanos del medioevo, de todo del Renacimiento. Es un poco el diseñador en general y el diseñador industrial en particular, ¿no? Y en base a esto, también entender cómo el artesano centraba a la persona en el proyecto, que era básico, incluso por la cercanía que se tenía. Los problemas eran de personas que convivían con ellos en la misma población. Y también esta cuestión de tener en cuenta, centrado en el proyecto, las posibilidades tecnológicas, técnicas, materiales que existieran, ¿no? Estas dos cosas que yo creo siguen siendo fundantes del diseño y que ahora hay una vuelta a mirarlas después del posmodernismo y toda una larga vuelta. Esta cuestión de volver a ver a la persona, a centrar a la persona en el proyecto, cosa que ya estaba hecho de manera muy antigua. El origen del proyecto es la persona y sus necesidades, y también el tema de las posibilidades, y hoy
con el emergente de la sustentabilidad, la sostenibilidad, de esta cuestión del impacto que uno va haciendo con lo que va construyendo y proyectando, ¿no? También en esto, señalar el proceso, el paralelo del proceso del diseñador con el artesano, que yo lo caracterizo como que son cíclicos, manuales, experimentales y prolongados, ¿no? O sea, esta cuestión que existe, y también Sennett trae a Renzo Piano en su texto, que habla de esta cuestión del hacer, ¿no? Y del volver el rehacer. El hacer y rehacer habla Renzo Piano, que me pareció muy importante, que automáticamente también esto lo ligo con una cuestión, una dualidad, podríamos decir, o una dicotomía entre lo analógico y lo digital, ¿no? Esta cuestión porque se habla mucho en este texto y uno piensa mucho también en las herramientas de este proceso artesanal, que las herramientas básicas de cualquier artesano, de cualquier diseñador, es el dibujo y el modelado, ¿no? Esta cuestión de la gráfica y la gráfica 2D o la gráfica 3D. Y cómo hoy eso está, para mí, muy puesto en crisis desde las herramientas digitales, ¿sí? No para negar, ¿no?, esta cuestión de apocalípticos integrados de ecos, sino esta cuestión de empezar a cuestionar esta cuestión del protagonismo que van adquiriendo las herramientas digitales, esta cuestión de que uno nota progresivamente, aparte de muchos años, cómo el dibujo manual fue reemplazado por el dibujo digital. En algunos sentidos bastante positivo, lo del dibujo técnico, que era difícil, engorroso, etcétera, etcétera, que fue reemplazado, lo primero que se reemplaza de manera digital, pero esta cuestión de que ciertos tipos de graficación, que son las que nos permiten la experimentación, la exploración, el error, que es como el croquis, el boceto, están siendo reemplazados por programas de dibujo, lo cual está asfixiando como las primeras partes del proceso de diseño, ¿no? Asfixiando en el sentido de que no da esta posibilidad del rehacer, porque el croquis lo que tiene es esta cuestión de la rápida ejecución y la gran cantidad de elementos que uno puede hacer. También esto lo podemos llevar a los 3D, la maqueta de estudio, la maqueta de proceso, que está siendo reemplazada hace mucho tiempo y sobre todo de manera muy aguda a partir del 2020 por el tema de las impresoras 3D, ¿no? Que de alguna forma están quitándole esa posibilidad de desarrollar destrezas de construcción manuales que, si bien no vamos a construir nuestros productos, forman parte del acervo de los proyectistas de toda la vida. A lo largo de los artesanos, a los diseñadores del siglo XX, todos teníamos capacidad de construir con nuestras manos, no te digo productos muy complejos, pero sí teníamos posibilidad de construir, incluso ciertas habilidades como soldar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual te daba un conocimiento técnico y un manejo de los materiales distinto a modelar de forma virtual, o sea, hacer un modelado matemático y después pasarlo a una impresión 3D sin tocar un material. Nunca es probable que ahora tengamos egresados de las facultades que no hayan tocado una trincheta en todo su proceso, lo cual me parece a mí como preocupante. No porque las herramientas digitales no tengan que complementar y que tengan que ser herramientas de presentación. Yo creo que las herramientas de presentación en cuanto a la comunicación y la presentación son muy valiosas, pero el proceso de diseño no solamente es presentación, ¿sí? O sea, un producto no es solamente su render y su maqueta impresa, sino que son otras cuestiones, ¿no? Entonces, todo este devenir también tiene que ver con esta cuestión del abandono de ciertas prácticas. Una es el del modelado 3D y también con estos modelados 3D más sencillos y más baratos, más económicos, más accesibles, pero que también a su vez esas herramientas hacen más poroso el proceso de diseño, de que no sea tan técnico y tan académico, sino uno puede llevar una maqueta, puede llevar un croquis, puede croquisar con miembros de una comunidad para la cual uno está diseñando, ¿no? Son herramientas que creo que democratizan un poco más el proceso, siendo que una impresora 3D no hay posibilidad de democratización, ¿no? O sea, uno
modela en su casa, que es un acto bastante técnico, alejado de las personas, lo imprime y lo puede llevar, pero más como una presentación que para hacer un proceso de diseño en un taller colaborativo, en un centro vecinal, por dar algún ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ahí empieza a aparecer y es importante rescatar este oficio, ¿no? Porque finalmente me parece que los diseños en general son oficios, después están profesionalizados, pero inicialmente son oficios, redondeo, y que a partir de esto y la complementariedad con estas herramientas, poder rescatar cosas que me parece que se van perdiendo y que después perjudican el proyecto en sí. Bien, muchas gracias. Bien, Fernando, Bueno, gracias. Y dale, Josema, que le despedimos, pues Fernando se disculpó que se tiene que retirar un ratito. Igual un rato todavía. Sí, sí, todavía sí. tengo que... Nada, comentar que el cuarto artículo pertenece a Enrique Goldes, que está de viaje en este momento en ruta hacia la UNL, hacia Santa Fe, pero quería recomendar, digamos, fervientemente su lectura porque ha tomado Enrique una temática no demasiado desarrollada últimamente, que es una historia muy reciente, es la historia de la relación de las nuevas tecnologías y las metodologías ágiles con el proceso de diseño. Enrique es uno de los primeros magíster que tuvimos en la carrera, haciendo una maestría en Europa con Mancini, entonces ha tenido una experiencia muy vivida y muy vívida de esa historia, nada más que eso. Así que bueno, te, seguí Alejo con el resto de las Bueno, comisiones y buenísimo. muy agradecido a los cordobeses. Otro día contaremos el porqué del cantito a la gente de Guatemala. Dale. O si nos queda tiempo ahora al final. Bueno, por cierto, Josema me da el pie para presentar ni más ni menos que al equipo de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, con Ovidio a la cabeza, que nos va a introducir esta parte de la comisión. Ovidio, todo tuyo. Alejo y Fabi, muchas gracias. Pero no quiero dejar de agradecer también a los compañeros que han hecho posible la participación en este cuaderno. 5 veces ya, el universo es perfecto y nos ha hecho coincidir en este espacio, en el 115, el 137, el 168, en el 200 y ahora el 237. Así que nuevamente agradecerle a los compañeros que tomaron el tiempo de escribir. Para nosotros es muy importante esta exposición y participar con la Universidad de Palermo. Son espacios para darnos a conocer y, como lo decía anteriormente, desde Landívar estamos articulando varias instancias, no solo a la Facultad de Arquitectura y Diseño, no solo al Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, al IARNA, sino que también desde el TEC Landívar hemos logrado la participación de Brasil y de México. Así que PUC de Río está con nosotros y la Ibero de Ciudad de México también, dos universidades jesuitas igual que Landívar, y conformamos una red de diseño AUSJAL con el que hemos venido trabajando también, y hoy vamos a presentarles en breve lo que hemos venido trabajando. En ese sentido, pues no me queda nada más que empezar a presentar a los ponentes, y empezamos con la Facultad de Arquitectura y Diseño, con Rocío Mendoza y con Kenia Hernández. Rocío es la coordinadora académica del Departamento de Diseño Industrial y Kenia es la directora del departamento. Y se excusa la tercera autora, que es Regina Alfaro, la vicedecana de facultad. Así que adelante con sus 8 minutos, por favor, compañeras. Buenos días, muchísimas gracias, Ovidio. Buenos días a todos. Y voy a compartir pantalla en este momento. Mientras yo los saludo, también gracias por permitirnos este espacio, también a Ovidio. Y pues sí, fue un gusto haber trabajado en esto y poder compartir hoy con ustedes. Me indican si ya pueden ver la presentación. Sí, Rocío. Ok, bueno, pues nosotras elaboramos el artículo Descubriendo historias de diseño, nuevas propuestas metodológicas para el estudio de los objetos. Y empezamos este artículo discutiendo sobre varios métodos para el análisis de los objetos.
algunos sencillos en los que exploramos la materialidad, la funcionalidad, la forma, y otros pues que nos parecen más relevantes porque integran disciplinas como la sociología, la antropología, la historia del arte. Y en ese sentido, esto nos permite conocer las relaciones de los objetos con movimientos artísticos, prácticas culturales, identidades de comunidades, relaciones sociales y económicas, por mencionar algunas. Con base a este último enfoque es que nosotras presentamos un método al que denominamos paralelismo, la propuesta de un método para el análisis de los objetos, y este consiste básicamente en un procedimiento basado en el estudio comparativo de la historia del diseño, el cual toma como referencias dos o más tiempos y lugares como sus principales elementos de estudio, trazando una línea entre ambos con el fin de obtener conexiones de diseño. A continuación, Kenia les va a compartir un poquito más de cómo implementamos este método en ejercicios del curso de Historia del Diseño y también en el desarrollo de un capítulo del libro de los 200 años del diseño industrial. Gracias, Rocío. Pues esta técnica de paralelismo, pues inicialmente surgió un poco casual, haciendo pues una investigación para nuestro curso de Historia del Diseño Industrial. Queríamos presentar a los estudiantes la historia del diseño industrial a lo largo del tiempo, tomando como punto central las sillas. Hicimos una gráfica, si puedes pasar, ¿sí? Aquí ven ustedes ¿qué? Detalle, no, un segmento de todo este diagrama completo, este timeline, donde pues empezamos a poner diferentes sillas y las ubicamos pues en el tiempo. Luego empezamos a poner en la parte superior, si le das clic, Rocío, por favor, en la parte central, como dice aquí, ¿verdad? Vemos la línea del tiempo y las sillas. En la parte superior tenemos eventos de la historia universal y en la parte inferior lo que teníamos pues eran corrientes de diseño y procesos tecnológicos que también fuimos ubicando en el tiempo. La idea de esto pues era hacer un acercamiento y que el estudiante fuera capaz de ver así una sección aumentada. Ahí les dejamos para que vean que hay detalle ahí. Fue un trabajo, la verdad, bastante arduo de la búsqueda de todo esto. Y entonces la idea era que los estudiantes pudieran tomar elementos de estos tres puntos y hacer ese paralelismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos una sección de historia que nos habla de un evento sucedido en 1920. También luego podemos ver una silla también de más o menos esa época, de 1905. Y en la parte inferior podemos ver también una corriente de Deutsche Werkbund. Y entonces la idea era que el estudiante fuera capaz de analizar todo esto y tomar tres puntos, conectarlos y entonces ya poder narrar una historia o poder conectar esos elementos. Y entonces hacía sentido esa relación de que cuando vemos un objeto, cuando vemos un elemento en el tiempo, pues este va a responder a lo que socialmente, técnicamente estaba sucediendo, ¿verdad? Nos gustó mucho porque al final cada estudiante pudo hacer esa conexión y encontrar incluso más información alrededor de esto y entonces enriquecer esos objetos, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? El que ellos tengan esa noción, esa conciencia y entonces darse cuenta de que las cosas no suceden al azar, sino están respaldados por todo esto que está sucediendo en el tiempo, en esa situación. Y luego, pues esta misma dinámica la tomamos para textos académicos en esta investigación que hicimos en el año 2001. Guatemala está celebrando los 200 años de independencia y se hizo pues un análisis también de la historia del café, contando la historia de Guatemala, tomando como hilo central la historia del café y cómo todos estos puntos que iban sucediendo en Guatemala y en el mundo, aquí al lado izquierdo tenemos eventos sucedidos en Guatemala y en el lado derecho eventos en el mundo. Y también, ¿verdad? Al ver esos puntos podemos darnos cuenta que, por ejemplo, estas instalaciones de las ferias mundiales que se daban y de repente vemos en Guatemala que tal vez se ve un país muy alejado de todos estos eventos
grandes, pero empezamos a ver ahí objetos también en Guatemala que al final venían de esa conexión de que los alemanes estaban entrando en Guatemala y Europa empieza a traer el café y toda una historia maravillosa que fuimos encontrando a raíz de los objetos también. Entonces vemos cómo esas técnicas de presentación de esta información nos ayudan a ir conectando y a contar historias donde el diseño industrial es el pretexto, podemos decir, pero hay mucho detrás de esto. Entonces dejo a Rocío con la segunda, con la tercera parte de esto. Sí, gracias, Kenia. Y bueno, pues sí, en esta parte de elaboración de textos académicos con el capítulo del libro de 200 años del diseño, como mencionaba Kenia, que se realizó en conmemoración del Bicentenario de Independencia, pues esta técnica nos ayudó mucho y nos dio pues la visión de poderla utilizar para seguir reconstruyendo narrativas. Finalmente, impartiendo este curso nos damos cuenta que hay poca literatura sobre el diseño industrial y que hay una necesidad de documentar la historia del diseño en Latinoamérica. Motivadas por eso es que usamos este método para hacer este texto, que los invitamos también a ver. Y vamos a ver solo. Y bueno, este texto en general nos permitió conocer, por ejemplo, que la llegada del café a Guatemala tiene una conexión bastante grande con el desarrollo de la cultura material de nuestro país y los acontecimientos mundiales. Es importante destacar que para implementar este método es necesario tener como una participación bastante activa en el conocimiento de la historia del diseño para que toda esa información que vayamos vinculando pues sea asertiva y finalmente sea un aporte para la documentación de la historia. En este caso, pues nosotros logramos encontrar relaciones bastante interesantes, como que los jesuitas fueron los responsables de la llegada del café a Guatemala, que los avances tecnológicos en la revolución industrial pues también tuvieron un impacto en el cambio de industrias y que se insertara más fuertemente la industria del café. También la modernización del país estuvo muy determinada por esta industria. Se necesitó pues de la implementación del ferrocarril, hacer estas vías de comunicación. Y hubo también una importante influencia de estilos arquitectónicos que se vio en las áreas rurales de nuestro país. Como mencionaba Kenia, hubo mucha migración de ciudadanos alemanes y ellos pues requerían de un sistema muy similar al de su región y pues ellos contrataron arquitectos para que replicaran estos estilos con los que ellos ya estaban familiarizados y también se trajo objetos de la región europea a Guatemala y eso se puede verificar en pues increíbles fotografías de Guatemala de la época. Ya Así vamos que pues cerrando, porfa, Rocío. sí, listo. Muchas gracias. Ahí estamos. Excelente el tiempo, muchas gracias. Bueno, Eh, listo. sí, también yo los invito a que pasemos y hagamos la lectura. De mi parte, corresponde la presentación del siguiente artículo. Se llama El diseño antes del diseño, una historia de los sujetos desde los objetos. Eh, y aquí este artículo lo escribimos junto con Carlos Rafael Castillo Taracena. Carlos Rafael es arqueólogo y sociólogo, así que gracias a su expertise logramos este contenido, ¿verdad? Em, por favor, me avisan cuando ya estemos presentando. Está Em, perfecto. Dale, vamos, gracias. por favor. Sí. El artículo entonces examina esa intersección entre diseño, arqueología y también un poco de sociología, ¿verdad? Sociología de la tecnología. Y lo hace a través de una narrativa histórica e historiográfica. Es decir, no solo en la línea de tiempo, sino también una historia crítica hacia lo que estaba sucediendo. Y surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo saber si es diseño industrial y desde cuándo se desarrolla en Guatemala? Pues conocemos a través de las investigaciones que hemos presentado anteriormente que ha sido por medio
la institucionalización de la carrera y el campo disciplinar en el año 87. Pero lo que tratamos de hacer con esta recolección de información es dar a conocer que Guatemala y muchos países siguen este mismo esquema, ¿verdad? Importan maquinaria para modernizarse y poderse industrializar. Paralelo a esto surgen las definiciones de ICSID en el 57 y en el 71, donde empiezan a desligarse de lo material, pero en el 2015, cuando definitivamente ya llegamos hacia estrategia y todo lo que hemos conocido de la evolución del diseño. Pero lo que queremos hacer énfasis acá es esa vinculación del diseño industrial con arqueología hacia la cultura material, es decir, artefactos y objetos. Y como lo cito ahí, el redescubrimiento de estudio de objetos de memoria viva y tradición oral del pasado, que reconstruyen las condiciones sociales, culturales y económicas de una época y el entorno que permitió materializar una necesidad o el surgimiento de lo tangible. Esto también, digamos que es resultado de estos procesos de sustitución de importaciones que sucede en el año 59-60 por la CEPAL, cuando empiezan a venir maquinaria al país para modernizar los procesos de café, azúcar, la producción de cerveza, la producción de textiles. Y esta investigación, lo que les quiero contar es que sigue avanzando, igual como mis compañeras eh, lo hemos iniciado en la publicación de 200 años de diseño industrial, ahora con la Universidad de Palermo, y un tercer espacio donde queremos migrar a espacios específicos, es decir, fincas donde hubo café, donde hubo caña, donde podemos ver ahí la evolución y qué pasó con las personas. Y como dice también la cita, los objetos industriales conservan la huella técnica e ideológica de las sociedades que los diseñaron, produjeron, comercializaron y usaron. Este estudio de la industrialización en Guatemala implicaría considerar el conjunto de causas y repercusiones sociales y políticas que transformaron materialmente a la sociedad, su mentalidad y al conjunto de relaciones sociales en el territorio. A medida de resumen y para ir cerrando, en el año 71 los gobiernos liberales dan espacio a este proceso de industrialización en Guatemala, como les mencioné, café, azúcar, textiles y cerveza. Se compran máquinas en el exterior y se instalan para la producción y por ende hay otra cultura material. Más allá de la artesanía y más allá de la producción que existía, hay otra cultura material que a su vez permite tener causas y repercusiones sociales que transforman a la sociedad de forma material, incluyendo la forma en que se pensaba y las relaciones con el entorno. Y esto, como les digo, es una investigación viva que nos hace pensar cómo estamos con los procesos de modernización y de tecnología apropiada, que son las bases conceptuales para la génesis del diseño industrial en los años 75, 87 y 2007. Con esto termino mi intervención y pasaría entonces a la siguiente presentación. La siguiente presentación está a cargo de Eduardo Valle y el título de su investigación es La transferencia de tecnología para el bien común. Así que adelante, Eduardo. Muchas gracias, Luis. No, estoy tratando de compartir presentación, perdón. Listo, ¿ya pueden ver mi presentación? Sí, ya vemos tu pantalla. Adelante, Ok, Eduardo. gracias. Pues primero que todo, agradecer el espacio. Mi artículo se llama Transferencia de tecnología para el bien común. Esto aborda transferencia de tecnología a varios sectores, pero no deja de lado el sector artesanal, eh, ya que, ya que la transferencia de tecnología para el sector artesanal es de lo más importante del momento. El artículo, aquí estamos. No sé por qué no logro ver mi presentación yo, pero ok. Como antecedentes de este artículo, me estuve leyendo la agenda universitaria de la Universidad Rafael Landívar. Esta nos dice que incorporar la tecnología a las áreas rurales
en conjunto con buenas prácticas ambientales y procesos productivos responsables, esto generaría una armonía entre estos saberes ancestrales y las innovaciones tecnológicas. Y esta es una estrategia para poder fortalecer el sector artesanal. Asimismo, la Landívar y de mi parte también hemos llevado a cabo extensiones rurales para el fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología a productores del sector artesanal, así como ha sido el año antepasado con ASDI, el año pasado con Altiplano Resiliente, son algunos proyectos de cooperantes, y años mucho anteriores estaba con el Instituto de Diseño Industrial, con la misión de Taiwán, en donde hemos hecho extensionismo rural para transferencia de conocimientos, y ahora nos estamos enfocando más que todo a esta transferencia de tecnología. ¿Cómo transferimos esa tecnología? Por medio del Centro de Tecnologías Alternativas del TEC Landívar. Tenemos un laboratorio de fabricación digital que tiene impresoras 3D, láser, escáner 3D y demás herramientas eh, que no hemos llevado a las comunidades las impresoras, porque eso, pues ellos no tienen una impresora, como mencionaba el anterior expositor, sino que nos hemos enfocado en que el diseñador industrial genere herramientas, genere repuestos de telares de pedal, por ejemplo, que están tirados en las comunidades de Momostenango, Totonicapán, en Guatemala, y ellos ya no tienen a la persona que le reparaba las herramientas porque ya son muy ancianos y no se ha hecho la transferencia generacional de conocimientos para reparar estas herramientas. Entonces nosotros modelamos los repuestos, las herramientas que pueden elevar capacidades productivas, herramientas que pueden elevar calidades dentro de los procesos productivos, sin tocar la pertinencia cultural de las comunidades ancestrales, sino que únicamente apoyarlos en los procesos productivos de esta manera, imprimiendo repuestos, imprimiendo herramientas que le den capacidades productivas. Estas herramientas pueden ser replicadas en madera en las comunidades para que puedan pues ellos replicarlo y hacer este rescate de técnicas ancestrales que se está perdiendo por falta de repuestos, de falta de herramientas que puedan pues escalar estos oficios ancestrales. El artículo engloba una problemática que me parece muy importante, que es el poco desarrollo en las intervenciones necesarias para lograr el bien común frente a los efectos adversos de la tecnología en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Eh, esta problemática considera temáticas como ecología integral, transferencia tecnológica para el bien común, metabolismo urbano, acceso equitativo a la tecnología en entornos rurales y cómo las vinculaciones artesano-diseñador es un eje importante para la escalabilidad de estas comunidades rurales. Eh, y se usó esta metodología de analizar todos los factores que engloban la problemática, que es esto, la ecología integral, metabolismo urbano, transferencia tecnológica para el bien común, brecha tecnológica, acceso equitativo a la ruralidad, y estos impactos que genera la sociedad, la economía, el ambiente, y esta relación diseñador-artesano que puede ser un eje muy importante para los que hacen extensionismo de la ruralidad. Y de esta manera poder generar la síntesis conclusiva de la investigación respecto a las propuestas estratégicas para la transferencia tecnológica a la ruralidad, con ética, responsabilidad social, responsabilidad ambiental y responsabilidad económica. Dentro del artículo se evaluó también el impacto social, económico, ambiental de la tecnología con base en la ecología integral, el impacto de la brecha tecnológica entre las áreas urbanas y rurales y lo que podría hacer los laboratorios en la academia. Dentro de estas se generaron estrategias, algunas estrategias que
se sacaron de algunas fuentes bibliográficas que han sido muy importantes, como la ONU, como el informe de Brundtland, como la CEPAL y otras fuentes bibliográficas. Por ejemplo, algunas de las estrategias nos dicen que se requiere una infraestructura de transferencia responsable de tecnología, como nos indica la ONU. Se necesita establecer mecanismos que faciliten el intercambio de conocimientos y habilidades en ciencia, tecnología, innovación y diseño entre diseñadores y artesanos. Se necesita fusionar el desarrollo económico, social y la preservación del medio ambiente como pilares esenciales para un progreso global a largo plazo. Necesitamos promover el desarrollo sostenible, eh, pero un desarrollo sostenible que no compromete la capacidad de las generaciones futuras para cubrir necesidades propias o intereses propios. Se necesita mejorar la infraestructura de tecnologías de la información y comunicación, incluyendo esto conectividad a Internet, la disponibilidad de dispositivos electrónicos que podríamos de repente transferir. Ahorita ya los artesanos ya manejan smartphones, ya manejan aplicaciones que se pueden ir desarrollando y transferir estas tecnologías intangibles. Además de implementar programas de alfabetización digital para que estas personas usen efectivamente estas tecnologías. Se debe integrar tecnologías relacionadas con disciplinas de ingeniería. Pienso yo como ingeniería como la robótica, la inteligencia artificial, la inteligencia de materiales, el diseño generativo, que ofrecen diferentes posibilidades a estos artesanos. En algunos casos se puede transferir la tecnología y los conocimientos de manera tangible y otras veces se puede trabajar desde la academia para llevarles a ellos la opción Estamos llegando al tiempo, específicamente. güey. Ok, sí, ya estoy terminando. Aparte de eso, creo que me voy a ir a la diapositiva, una diapositiva de un párrafo que a mí me llamó muchísimo la atención haciendo esta investigación de la revista Omática que decía, eh, que estas estrategias no deben buscar reemplazar al artesano como creador, sino más bien orientarlo hacia un entorno propicio para desarrollar un estilo de vida basado en la producción artesanal e innovadora, donde la contemporaneidad no excluya la tradición y lo local no se oponga a lo global. Creo que esto es una frase que hay que analizar bastante para que no hagamos una tecnología que perjudique, sino más bien una tecnología para el bien común. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Guayo. Perdón que ahí interrumpa con la alarma, pero así hacemos No, eficiente el tiempo. no, Después me gracias. regaña el señor de la Carco. Bueno, seguimos con la siguiente presentación a cargo de Gloria Carolina Escobar Guillén, titulada Revisión Sistemática de Literatura sobre la relación entre diseño industrial y ecología ambiental, integral, perdón. Una investigación que se está llevando a cabo en el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, acá en la Universidad Rafael Andívar. Así que sin más, dejo en el uso de la palabra a Gloria. Adelante, Gloria. Muchas gracias, buenos días, gracias por el espacio, ¿verdad? Y pues poder compartirles un poquito de qué se trata este artículo, que el artículo titulado Revisión Sistemática de Literatura sobre la relación entre el diseño industrial y la ecología integral, busca descubrir los conceptos y teorías que interrelacionan el diseño industrial y la ecología integral. Metodológicamente, esta investigación desarrolla una revisión sistemática basada en artículos publicados en la base de datos Research for Life de los últimos 10 años. De los resultados encontrados se descartaron varios que contenían temáticas fuera de la pregunta principal planteada y se seleccionaron resultados que tenían contenido relacionado con la ecología integral y con el diseño industrial. Dentro de los hallazgos, el vínculo se determina por conceptos como diseño ambiental, ecodiseño, cradle to cradle, ecoinnovación y economía circular. Para dar un contexto, ¿verdad?
de cómo llegamos a estos resultados, pues primero cabe mencionar que la ecología integral es una propuesta por el Papa Francisco en la encíclica de Laudato Si, y que entiende la ecología como una ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su entorno. Esta perspectiva se define en tres dimensiones, que es la ecología ambiental, económica y social, que esta destaca la interconexión entre todos los elementos del planeta, entre la naturaleza y la sociedad. Como segundo punto, la economía cultural, que resalta la necesidad de proteger la diversidad cultural y los vínculos con el medio ambiente. La tercera es la ecología de la vida cotidiana, y esta se ocupa de la calidad de vida de las personas y del cuidado de los espacios públicos. El Papa Francisco también vinculó la ecología integral con el bien común, que es esencial para la ética social. Y la tecnología es presentada como una doble espada, puede ser tanto la raíz de muchos de los problemas o de las crisis, pero también como una solución de las diversas necesidades o problemáticas humanas, siempre que se use de una manera responsable. ¿Y cuál es esta relación que determinamos o que se encontró? Es que el diseño industrial tiene una relación especial con el rol social, ¿verdad? Desde el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología al que yo pertenezco, se investiga cómo encaja el diseño industrial dentro del marco de la ecología integral, promoviendo estas interacciones para la gestión de convivencias más resilientes, funcionales al bien común y más sostenibles. El diseño industrial se conceptualiza como una disciplina que busca innovar y resolver problemas, colocando al usuario como el centro. Pero los diseñadores desempeñan un rol fundamental en la sociedad al abordar aspectos como el ecodiseño, la sustentabilidad y la salud. Este enfoque es sensible a la dinámica social e implica una responsabilidad hacia esa resolución de problemas contemporáneos, donde el diseño emerge como parte de un contexto social mucho más amplio. Bueno, el método de revisión y la búsqueda de información se basó en esta revisión sistemática de diferentes artículos de la base de datos mencionada, y nos enfocamos en los artículos publicados en los últimos 10 años. Se realizaron 3 búsquedas ajustando palabras clave para poder diversificar los resultados. Se realizaron 3 búsquedas. La primera búsqueda fue de hallazgos limitados, ¿verdad? Encontramos solo 3 artículos relevantes, destacando términos como diseño ambiental y sustentabilidad. Por ello se hizo una segunda búsqueda para ampliar el enfoque, más de 300 artículos, de los cuales se seleccionaron ecodiseño, sostenibilidad y diseño ambiental como palabras clave. Y la tercera búsqueda y última se focalizó en ecodiseño y ecoinnovación. Aquí se encontró un gran número de artículos, entre los cuales se seleccionaron 5 y fueron los relacionados con conceptos como economía circular y evaluación sostenible. Con respecto a los conceptos claves, la investigación identificó conceptos interrelacionados entre la ecología y el diseño, como el diseño ambiental propuesto por Tomás Maldonado y el concepto Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna, de Brancard y McDonald, que enfatizan un diseño ecoeficiente. La ecoinnovación y la economía circular se evidencian como conceptos centrales que promueven la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida del producto, con el objetivo de mitigar un impacto ambiental. Y a modo de conclusión, pues llegamos a que la ecología integral y el diseño industrial se conectan a través del vínculo humano-naturaleza. El rol del diseñador es crucial en el desarrollo de las soluciones que busquen el bien común y reduzcan los impactos negativos en el medio ambiente. Los conceptos de diseño ambiental, ecodiseño, ecoinnovación y economía circular emergen como fundamentales en esta intersección de ambas disciplinas. Recomendaciones principales, que se hagan nuevas revisiones sistemáticas de literatura para profundizar en otros conceptos y utilizar bases de datos adicionales para que podamos ampliar esta literatura relevante. Para finalizar, concluimos los conceptos, ¿verdad? Que hay una relación innegable entre el diseño industrial y la ecología integral, ¿verdad? En el que equipos interdisciplinarios pueden unirse para poder brindar soluciones, para poder analizar problemáticas y de esta manera realizar cambios ecosistémicos en las crisis socioambientales. Muchas gracias. Excelente, Gloria. Muchas gracias. Justo en tiempo. Te quedaban 3 minutos. Así que vamos recontra en tiempo. El siguiente artículo se llama Retos de la Educación Superior
en diseño frente a la tecnología desde América Latina. Este artículo lo escribimos los miembros de la red de homólogos de diseño de Universidades Jesuitas de América Latina, AUSJAL. Puntualmente, el doctor Edward Bermúdez Macías, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el doctor Carlo Franzato, de la Pontificia Universidad Católica de Brasil, de Río de Janeiro, y su servidor desde la Universidad Rafael Andívar. Plasmamos en este artículo la relevancia de comprender cómo la tecnología ha transformado la educación superior, examinando experiencias, como les decía, de los tres países, pero además proporcionando un análisis de qué ha pasado en estos centros tecnológicos, la evolución a lo largo del tiempo y cuál es su estado actual, para cerrar con una descripción también de qué sucede en estos espacios de tecnología. Para eso quiero dejar en el uso de la palabra a mi compañero, a Carlo Franzato. Adelante, Carlo, por favor. Muchas gracias, Ovidio. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo no hablo muy bien español porque yo soy italiano. Estoy en la Italia en este momento, en vacaciones. Entonces, saludos desde Siena, desde la Toscana. Pero trabajo en el Brasil, en Río de Janeiro, en la PUC de Río, que es una de las universidades más tradicionales en términos de investigación en diseño en la América Latina. Eh, con Ovidio y con el maestro Edward Bermúdez, participamos entonces de la red de escuela de diseño AUSJAL, entonces de las escuelas confiadas a la Compañía de Jesús. Hay diversas escuelas, mas tiene una buena relación especialmente entre la PUC, la Rafael Landívar de Guatemala y también la Iberoamericana de Ciudad de México. Tenemos la red constituida por universidades que tienen una vocación común, o sea, el diseño para la innovación social. Incluso yo hago parte de la red de DESIS, entonces otra red con la misma vocación. Y es una red principalmente de educación, ¿cierto? Pero tenemos claramente un interés en la investigación. Estábamos nos preguntando cuáles serían las posibilidades de trabajar juntos en términos de investigación en el diseño. Y entendemos que los espacios de los laboratorios son especialmente interesantes para un trabajo investigativo en el diseño, porque los laboratorios son cruces entre la educación y la investigación, entre la práctica pedagógica y la práctica investigativa, entre la creación y la producción, entre las tecnologías, las más diversas tecnologías, para la prototipación rápida, por ejemplo, o hasta las tecnologías manuales. Fernando Rossellini estaba hablando entonces también de eso, por ejemplo. Y son espacios especiales para un tipo de investigación especialmente importante para el campo del diseño, la investigación a través del diseño. O sea, la posibilidad de practicar el proceso de proyecto y, por el medio de esta práctica, desarrollar conocimiento sobre el mundo y también sobre el mismo diseño para proyectar entonces mejor. A partir de este entendimiento, en el artículo presentamos la cultura laboratorial de las tres instituciones. También presentamos algunos antecedentes que se pueden encontrar en la América Latina. Por ejemplo, los antecedentes de Guy Busiep en el Chile, en la Argentina, en el Brasil. Entonces llegamos a formular algunos retos para el trabajo
investigativo laboratorial. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tengo? Un poquito más. ¿Cómo proyectar la investigación a través del diseño hacia Por el la mitad, servicio? vamos bien. Perfecto. Uno de los retos es cómo proyectar la investigación a través del diseño hacia el servicio del bien común, pues los esfuerzos académicos y de investigación pueden amplificarse a través de iniciativas como la oferta de cursos abiertos y colaborativos, la creación de espacios de fabricación como Fab Labs accesibles a la comunidad y la promoción de diseño de código abierto, Open Design, ¿cierto? La integración de procesos cada vez más sostenibles, perdón, eh, que es crucial, pues es necesario, Gloria estaba anticipando estas cosas, es necesario pasar de un modelo de comprensión del diseño antropocéntrico para un modelo de comprensión del diseño más ecológico, ¿cierto? Ainda la posibilidad de cruzar la impresión 3D y otras técnicas de prototipación rápida de manufactura distribuida con los aspectos de práctica manual en el diseño. Entonces, en el artículo ustedes pueden encontrar hay algunos más retos que nos estamos colocando para constituir bases de investigación eh, eh, para el futuro de la red, y no solamente de la red, más de todas las universidades y las escuelas de diseño en general. Muchas gracias y Ovidio, si tiene algo para complementar, por favor. Sí, gracias, Carlos. En relación a esto, la idea es continuar, así como lo mencioné en el artículo anterior. La idea es ir incorporando también más centros científicos tecnológicos de la red, incluyendo los laboratorios que tenemos en todas las carreras que ofrecen diseño. Y pues cordialmente invitados también a los que no son de la red Aushal, compañeros de Córdoba, si también están interesados, podemos ir trabajando en conjunto. Para terminar, desde la Universidad Rafael Andívar tenemos también un artículo más de la arquitecta magíster América María Alonso Ramírez. Su artículo se titula Contrastes de la artesanía como componente cultural en arquitectura patrimonial y la contemporánea de Guatemala. Así que dejo en el uso de la palabra a América, no sin antes decirles que también América es investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología. Así que adelante, América. Gracias, Ovidio. Y bueno, saludos a todos a la distancia y desde aquí. Siempre gracias por el espacio también que nos permiten. Bueno, yo un poquito para comentarles sobre lo pues que trabajé para el artículo en esta publicación y basado un poco en el tema sobre el concepto de la artesanía y en el tiempo, digamos, y estos justamente como límites difusos que ha tenido entre su concepto y demás. Quería vincularlo en algo que culturalmente está sucediendo aquí y supongo en otras partes también de Latinoamérica, en su integración con la arquitectura en diferentes perspectivas. Entonces, para partir un poquito de esto, empiezo pues intentando dialogar sobre las dinámicas sociales y culturales, pues que los habitantes en general nos han permitido desarrollar o definir lo que es o no un tema de un patrimonio, ¿no? Algo que es para la sociedad tan importante e invaluable, que pues de alguna forma ha tenido cambios a manera de la historia. Y el trabajo de la artesanía como tal, me parece a mí en temas de también de concepto, y si hacemos como una mirada crítica de qué es una artesanía realmente, tiene diferentes connotaciones o han hecho varios autores diferencias en cómo utilizar y si esto hablamos de una mecánica, de la mecánica de desarrollar objetos o la creación artística de algo, ¿verdad? Y partiendo un poquito desde ese punto, a mí me gustaba incorporar aquí un poco al historiador peruano
Alfonso Crión, que él habla que, por ejemplo, o pues postula que, por ejemplo, el artesano, el trabajo artesanal es aquella ejecución de un trabajo que es desarrollado con una habilidad técnica, pero que el autor mismo no transmite ningún mensaje a través del producto, digamos, a su comunidad. Y por otra parte, él dialoga sobre que el arte es esa producción donde el artista, pues sí, expresa ciertas vivencias o en sus habilidades técnicas. Entonces, estas, pues, diferenciaciones en este carácter expresivo, comunicativo que pueda tener, veía yo que también es un punto y pues espero que esto también permita después otros trabajos de investigación en esto que es a lo que va, en donde pues el alto valor que puedan tener estas piezas artesanales, digamos, o algunas consideradas artes, van de la mano por este reconocimiento social y en mucho de nuestro trabajo en Guatemala y supongo también en otros escenarios latinoamericanos, la arquitectura hasta cierto punto integró en el pasado este tipo de trabajos en su desarrollo, más no así se ve tan presente la misma dinámica en las tendencias actuales que pues sí ya se está empezando a ver en esta composición. Y un poco por el diálogo de esto, el objeto arquitectónico, más allá de un espacio solo que se genera para habitar y para coexistir, digamos, con otros seres humanos, siempre utiliza elementos que buscan tener cierta atracción por la sociedad, ¿no? Y hacía yo aquí una reflexión, por ejemplo, de la arquitectura en Guatemala y cómo a través del tiempo, al principio, por ejemplo, si lo remontamos para el siglo XVIII, con el barroco que vivimos acá, y después pasando ya más al siglo XIX, un poquito hacia el neoclásico, que se partió de acá, habían escuelas de bellas artes y maestros obreros que hacían un trabajo manual técnico de esculturas con yeso que decoraban, digamos, estos objetos arquitectónicos. Y era toda una profesión muy valorada, digamos, y no existía un arquitecto como tal, más allá que, aunque sí lo había y se representaba, él tenía que apoyarse de estos maestros obreros y este trabajo manual para poder influir, digamos, en su arquitectura y representar estos deseos sociales, por lo que era atractivo en ese tiempo. Y con el paso del tiempo, y ya pues un poquito para el siglo pasado, en el siglo XX, y con la venida del movimiento moderno, y empieza el Art Deco y todo esto, esa vinculación con este trabajo manual se despegó, ¿verdad? Ya no se necesitaba esto, cambiaron las técnicas, cambiaron los materiales y los gustos de la sociedad, siempre nosotros muy marcados también por tendencias de otros y no nuestros, ¿verdad? Y tuvimos un momento en nuestra arquitectura moderna donde se volvió a integrar el arquitecto con escultores, con pintores y demás, pero ya no desde un valor, como les decía yo, que menciona Alfonso Cristian, ya no es un tema del artesano, sino del arte, ¿no? Darle valor a un trabajo manual, pero por un tema de arte, en una experiencia de la vivencia del mismo autor. Y bueno, hace una reflexión un poquito sobre estos temas que pues veía yo como en el contexto actual, y si bien pues digamos tal vez nosotros aquí no tendremos ciertas tendencias estilísticas tan marcadas en este momento, hay un valor importante en la artesanía dentro del componente arquitectónico y que se ha reflejado sobre todo en un tema de interiorismo, de tener elementos decorativos que hagan resaltar la arquitectura, y aquí pues lo hemos visto en varios lugares, digamos, sobre todo ya de estratos socioeconómicos un poquito más altos, donde buscan mostrar este trabajo artesanal de otros como una obra de arte, ¿no? Y aunque lo vemos en las partes, digamos, de nuestras culturas más en el interior, que es donde se desarrollan este trabajo, se ve, digamos, en masa que hay un montón y de pronto podríamos pensar que algún tipo de valor se le está desprendiendo de ahí porque hay mucha producción de los mismos, hay espacios en donde se intenta reflejar como algo muy especial y valorado, digamos, pero en una visión más de arte, más que principalmente de artesanal. Y entonces yo aquí pues intento hacer la reflexión sobre si pues
la arquitectura podría darle algún valor especial a la artesanía pues en nuestra época actual, o si solo será un medio que de pronto se está beneficiando del trabajo del artesano, pero sin darle el valor necesario, pues económico, cultural y social, que representa un poquito hacia esto. Y bueno, un poco por ahí es lo que yo desarrollé para este artículo y pues siempre muy contenta de participar y agradeciéndoles el espacio. Excelente, América, justo en tiempo, 2 minutos 37 pendientes. Así Bueno, que, Alejandro, Alejo de la Cárcova me debe un tiempo ahí porque me estuvimos dijo justo. Alejandro, no lo puedo creer. Bueno, excelente. Bueno, perfecto. Gracias al equipo de entonces de la Universidad Rafael Landívar, a pesar de este fallo final que nunca será salvado. Y bueno, ahora entonces vamos a darle la palabra a nuestra colega y nuestro colega luego de la Universidad de Palermo, ¿sí? A Marina Matarrese, que es nuevamente lo menciono para la gente que se fue sumando luego, además de autora y doctora eh, y docente, y entre otras cosas, tantas otras cosas, va a contarnos de su artículo y es la directora del Instituto de Investigación Marineros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Respondiendo también a la presentación de Alejo, es una alegría enorme estar acá compartiendo y socializando este artículo que nos fue juntando, que nos unificó gracias a la línea de investigación que están coordinando Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova, junto con las prestigiosas universidades y sus coordinadores José María Aguirre y mi querido doctor Ovidio Morales de la Universidad de Landívar. Bueno, dicho este protocolo, en realidad igual, más allá de este protocolo, es interesante cómo estas coordinaciones y estas agrupaciones tienen un sentido y cada vez que nos ponemos a socializar esto, uno se escucha en el otro, replica y la idea de que estamos hablando en este sentido de territorios difusos, de diseños difusos y de estos cruces entre diseño, artesanía y en mi caso particular, y ahí arranco, así cumplo con los tiempos, el arte. Ya comparto pantalla brevemente. El texto que tengo que salió publicado en el cuaderno y que forma parte de este coloquio es una reflexión que surgió a partir de una exposición a la que asistí en el Museo de Arte Decorativo que se realizó en el año 2021-2022. Y es de el diseñador Cristian Mojaded, que se llama Territorio Híbrido, ¿no? Bien. Y no solo analicé la obra, sino que también analicé a partir del paratexto, es decir, las gacetillas, las páginas web, etcétera, una cuestión que se trató en la obra que tenía que ver con esta hibridez entre el diseño, el arte y la artesanía que estaban aglutinadas un poco o que pretendía el autor de esta obra articular a partir de su muestra, ¿no? Lo que a mí me replicó en otro sentido fue, y que va a cruzar esto que brevemente voy a delinear y que ojalá les den ganas de seguir leyendo otras cuestiones, fueron dos líneas principales. Por un lado, la idea de museo como objeto legitimador de estos espacios, que ya fue claramente muy estudiado. Digo, de Duchamp en adelante, la idea de que el museo es un espacio legitimador por excelencia y que la presencia aurática de los objetos, cualesquiera sean, a lo Benjamin, es una cuestión que está dada. Pero la idea de esta obra es que Cristian, por un lado, se presenta como diseñador, pero también como artista, y no estoy en contra de las clasificaciones o de las... No pretendo la genuinidad de si sos diseñador o si sos artesano o si sos artista o etcétera. Lo que sí me llamó la atención y quizás tiene una mirada más crítica es la desigualdad en la jerarquía
de las piezas que tienen, que son piezas artísticas hechas por un artesano. Es decir, en la obra de este artista, Cristian Mojadev, que se llama Territorio Híbrido, hay una instalación en particular que se llama Campos de Torres. Esta instalación, Campos de Torres, consta de unos enormes tótems de 8 metros de largo y que, según la Gacetilla, esto, que está instalado en pleno corazón de Cava, replica, porque están hechos con técnicas de una cestería, replican los valles calchaquíes. Bueno, entonces acá, y están hechos por un maestro artesano que apenas se nombra, el maestro artesano, que es este señor, y se lo nombra en las gacetillas, es Lorenzo Reyes, maestro artesano que elaboró en Simbol las columnas de tótems en Campos de Torres, pero no se le ve la cara al maestro artesano. Se le resalta la técnica, se le resaltan las manos, pero hay un montón de otras categorías que este artista, para mi gusto, el maestro artesano Lorenzo Reyes, está cubriendo, que tiene que ver con la producción de estas piezas que bien pueden ser artesanales, pero no por eso son desiguales en términos de mérito de producción artística. Entonces, ahí discurrió el segundo eje. Alejo, vos, mandame, cortame tiempo, etcétera. Gracias. Entonces, ahí surgió el segundo eje del análisis, que tiene que ver con esto de ser maestro artesano. Hay un intento de realzar lo que finalmente se invisibiliza, ¿no? Con esta cosa de el maestro con sus grandes manos, bueno, pero no hay una igualdad ni en la participación real de este artesano, ni en el reconocimiento autoral, ni en la circulación de su nombre. ¿Sí? Yo tuve que hacer esta búsqueda para reponer quién era Lorenzo Reyes. Entonces, y acá está este juego de cómo entran en, yo asumo la definición más de arte de cultura visual, que ya lo han trabajado Wash, Mitchell y Misoerf, ¿no? O estudios visuales o cultura visual más que arte o bellas artes, ¿no? Porque inclusive el museo es de arte decorativo, no es de bellas artes, es un arte raro, es un arte que necesita descriptores porque no es un arte convencional. Entonces, bueno, el texto discurre y nos interpela. En realidad estoy llena de más que de preguntas que de certezas con respecto a esta articulación y cómo esta articulación podría hacerse si nos desprejuiciamos del concepto de artesanía. En qué clave se puede dar este diálogo entre diseño y artesanía. ¿Cómo podemos dejar de presuponer que la artesanía necesariamente tiene que ver con el paisaje rural de los valles calchaquíes? ¿Y cómo podemos valorar la artesanía en sí misma sin necesidad de tener una precisión o una apreciación, no solo por la técnica, sino por la autoctonía? Todo el tiempo está la referencia de que este maestro artesano usa una técnica ancestral, y si no fuera ancestral, ¿qué tiene? ¿Por qué el diseño tiene la necesidad de, o el privilegio de cambiar, y la artesanía debe mantenerse inmutable al paso del tiempo, ¿no? Bueno, son todas estas desigualdades sobre las que al menos invito a pensar, que se me pusieron de manifiesto, me estallaron en la cara a partir de haber recorrido esta obra, y que esta línea de investigación venía a ponernos en diálogo con respecto o me dio la posibilidad, y en ese sentido lo agradezco, de tener este espacio para socializar estas preguntas que en un punto nos atormentan a todos, ¿no? Las desigualdades y las categorías entre arte, diseño, artesanía, cómo cubrir eso, cómo dialogar sin invadir, cómo valorar sin imponer, y son todos estos dilemas que están cuestionándonos transdisciplinarmente desde el diseño de la artesanía y también la antropología, que trabaja con estas cuestiones bastante. Así que
Dicho esto rápidamente, espero haber cumplido con el tiempo, Alejo. Genial, total. Dejo de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Marina, y qué importante cuando vamos a una muestra, una película, leemos un libro y que nos interpele tanto, que nos deje tantas preguntas abiertas, ¿no? Porque de eso se trata no solamente investigar, sino la vida misma. Así que Totalmente. con este mismo espíritu, pero ya desde una mirada más benigna, si se quiere, vamos a ver qué nos tiene para decir el doctorando Gastón Giró, también de acá de la casa, arquitecto de la UBA y amigo, colega, como todas y todas ustedes que afortunadamente estamos compartiendo esta jornada tan linda. Acá está lloviendo con unas tormentas, con unos ruidos hermosos, que faltaba agua. Así que te doy la palabra, Gastón, ahí en penumbras. Bueno, muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer el espacio y comentar. Yo soy, bueno, Gastón Giray, me presentó al hijo, muy agradecido, y se desprende este artículo del trabajo de tesis de maestría, trabajo que se construyó con el aporte de muchas personas que me han ayudado fuertemente a realizar. Así que, dicho esto, el artículo se titula La silla de estilo campo, perspectivas plurales, diseño, fuentes de información y construcción del saber disciplinar y no disciplinar. Examino en el artículo la evolución del estilo campo en la arquitectura, el diseño interior y el mobiliario, centrándome en la silla como objeto de estudio entre el 1990 y 2021. Se abordan casos específicos de sillas muy tradicionales en la provincia de Buenos Aires, específicamente en San Antonio de Areco, que son la silla pulpera, la silla junco, la silla criolla y la silla matera, y exploro la relación con las prácticas de diseño y las fuentes de información. Investigo la fundamentación de los modelos actuales de diseño mobiliario y se enfatiza en las sillas, o sea, se hace poco en las sillas de campo, de estilo campo, en San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Analizo el proceso de institucionalización del discurso del diseño, ampliando la perspectiva para incluir otros tipos de saberes, que pueden ser saberes prácticos, contextuales, orales o perceptivos, tanto individuales como colectivos, y sus correspondientes fuentes de información. Como objetivo, se buscó examinar estas fuentes que utilizan los que crean los muebles de estilo campo y investigar esas características dentro de su evolución histórica y una posible emergencia de un lenguaje propio regional. Hay intersección disciplinaria, digamos, para abordar este objetivo, que disciplinas como la sociología, la filosofía y la antropología con el diseño mobiliario, y se explora cómo el diseño de muebles se relaciona con la construcción del conocimiento y sus fuentes de información. Se utilizaron fuentes primarias, fuentes de información que utilizan artesanos, diseñadores y productores, y fuentes documentales a partir de la evolución histórica y de la situación actual de las referencias documentales en la creación de muebles de estilo. También se analizó la caracterización estilística, o sea, aspectos que tienen estos productos, el diseño de estos productos, de manufactura y el contexto de uso de estas sillas. El análisis se desarrolló a partir de la construcción del conocimiento como ejes que se interconectan, el discurso de diseño y la consolidación del mueble estilo campo, el desarrollo del mueble que se enfoca en la silla de campo como símbolo de estilo, y nuevas, nuevas perspectivas de producción o en la producción contemporánea de muebles y la apreciación de conocimientos en el mobiliario de campo. Para la identificación de las fuentes de información en este proceso de creación de las sillas
estilo campo, se desarrollaron entrevistas en profundidad con diseñadores contemporáneos, con empresarios y artesanos de San Antonio de Areco. Se hizo también registro de sillas en las estancias históricas, en los diversos ambientes, estas características particulares que tenían, o que tienen, mejor dicho, y tanto sillas rediseñadas como tradicionales en la evolución de esta silla de campo y estas características o rasgos distintivos que fueron consolidándose a través de la historia. Históricamente el mobiliario se abordó de distintas disciplinas: la historia del arte, la arquitectura, el diseño industrial, la filosofía y las ciencias sociales, y se utilizaron reflexiones de distintos pensadores que contribuyeron a comprender su evolución, ¿no? Teorías modernas y posmodernas y la relación de la arquitectura, el hábitat y el mueble, y también la influencia europea y latinoamericana, de la cultura, civilización en el diseño del siglo XX, y el problema del centro y periferia en el diseño y las identidades artesanas. Como tipología se analiza en el contexto de uso la vivienda del patrón y del campesino como el mobiliario, digamos, está ligado a la cultura y a la forma, y los materiales van a reflejar estos estilos de vida que se van a representar en estos contextos. Hay creencias arraigadas en la sociedad y en el territorio, bueno, se expresan en estos entornos rurales, tanto de la casa del patrón como del campesino, y en el hábitat del campesino y su contexto histórico, y a partir del mobiliario, ¿no? Algunos hallazgos que podemos mencionar es la importancia del discurso de diseño, o sea, cómo se construyó el conocimiento más allá de las instituciones, esto en la dinámica del saber y poder, y los saberes populares y no escritos. También la transmisión del conocimiento a partir de estos contextos de aprendizaje orales y prácticas en el taller, y la persistencia de la relación del maestro-aprendiz como ejemplo de comunicación de información primaria. Bueno, la metodología fueron entrevistas y observación directa, entrevistas a los protagonistas, a diseñadores, artesanos, y la observación directa de las tipologías en estos contextos que mencioné, que se abordan a partir de una matriz de observación, que está basada en el trabajo de Ricardo Blanco y algunos otros aspectos que se han ido incorporando. Y cierro con algunas conclusiones. Digamos, el artículo aborda la integración de la disciplina con el diseño industrial, como dije antes, la arquitectura, la sociología, y la filosofía y la antropología, enfocándose en la invisibilización del conocimiento oral y contextual, particularmente en el ámbito de los artesanos silleros de San Antonio de Areco y su contribución al desarrollo de la silla estilo campo. Toda esta construcción, digamos, de estos saberes se abordó con, no sé, autores como Ortega y Gasset, Esquer, Ginsburg, Ong, por ejemplo. También se analizaron las nociones de discurso a partir de Foucault y Verón, señalando cómo el discurso de diseño se aleja de la neutralidad y se centra en fundamentos de otras culturas, descontextualizándose de las realidades regionales. Se utilizan las nociones de hábitos y campo de Bourdieu para contextualizar las luchas de poder y cómo limitan la diversidad de voces en el discurso de diseño. También se analizó la evolución del discurso premoderno europeo en América, que permite interpretaciones locales y sigue mayoritariamente los cánones europeos. Aquí se resalta la influencia de los debates entre artesanía e industria en el siglo XIX
y cómo estos afectan la implementación del diseño moderno en Latinoamérica. Se analiza también la influencia del discurso de diseño moderno en las sillas de estilo campo y la coexistencia con estilos europeos en las estancias argentinas, y cómo la silla de campo refleja austeridad y simplicidad basadas en interpretaciones individuales y técnicas limitadas. También los diseñadores contemporáneos se inspiran en la materialidad de estos trabajos de los artesanos y saberes, quienes son vistos como participantes esenciales en la creación de las sillas de estilo campo, y las sillas contemporáneas se evidencian como un híbrido posmoderno, combinándose con estilos europeos, con elementos locales, pero carecen de un canon definido. La producción de estos muebles criollos está vinculado a saberes sometidos, aquellos conocimientos marginalizados en la historia, transmitidos oralmente de generación en generación, y se destaca la necesidad de reubicar la crítica eurocéntrica en una geopolítica del conocimiento que reconozca las experiencias coloniales y latinoamericanas, acá con conceptos de Salgado, de Sousa Santos, de Viñolo, de Sánchez Antonio, por ejemplo. Y el pensamiento decolonial se propone como un ámbito, se propone como un cambio epistémico que desafía la hegemonía del conocimiento académico, incorporando otras epistemologías y prácticas artesanales. Bueno, encierro con el aporte de este artículo que entiende que reconoce una carencia en la producción teórica sobre artesanos y sus producciones locales, lo que justifica su existencia, y busca el artículo también reconstruir el proceso histórico desde el poder formal de la academia, complementado con saberes no científicos y enfatizando su relevancia en el diseño. Muchas gracias. Bueno, hola, hola, ¿se escucha? Bueno, excelente. Bueno, tomo la palabra 2 minutitos y sigue Alejo. La verdad que es un honor escucharlos a todos, es muy grato y aparte la continuidad que tenemos, ¿no? Que en la UP nos caracterizamos por eso, ¿no? No abandonamos los proyectos, al contrario. Todo lo contrario. Y realmente eso es muy gratificante. Desde el año 2000 que tenemos la serie Cuadernos y esto cada vez es más prolífico y cada vez tiene más redes y cada vez más países y más autores de todas partes. Es hermoso que de una universidad convoquen a otros autores de otros lugares, como hizo el doctor Ovidio, así que eso es muy lindo también. Escucharlo a Gastón, egresado de nuestra maestría, hoy, como dijo Alejo, dentro del doctorado y como profe también de la UP, escuchar que él toma su tesis y ese estado de la cuestión y encima está publicado en los cuadernos, ¿no? Es como somos una cuestión muy familiar que vinculamos las cosas permanentemente. Marina, mi querida, que aparte escribe con nosotros, pero es directora del instituto. Bueno, así somos acá y me parece que es lo lindo que se vivió también en la Semana del Diseño. Así que de mi parte no mucho más. Yo ahora tengo que irme a una reunión porque justamente estamos convocando una universidad de Barcelona para el próximo cuaderno, así que este es el cierre de mi parte. Invitarlos a continuar para el año que viene, por supuesto, en nuestra serie, pero también pensar, porque siempre yo lo hablo con Alejo, la posibilidad de la cuestión también de la autonomía, ¿no? Que ustedes puedan ir avanzando en sus propios proyectos y creando sus propias unidades, ¿no? Nos pasó con la Universidad Sonora de México, la Universidad de Hidalgo, la Universidad de Mar del Plata. México tiene Sonora e Hidalgo, ¿no? Y digo que esto es muy interesante porque también cada uno con sus propios proyectos, sus propios equipos de investigación comienzan como a tomar cuerpo en sus cuadernos y tener cierta autonomía. Nosotros lo permitimos eso, ¿sí? La endogamia no es para nosotros. Así que los liberamos y pueden crear nuevos caminos y, ¿por qué no, en algún momento nuevas líneas y demás?
No mucho más, los abrazo a todos, algunos los vi hace poquito, otros me fallaron, pero los veo la próxima, eso sí, por favor. Y nos vemos también en febrero, porque en febrero tenemos la red de investigación que también nos vamos vinculando y ahí se hacen las aperturas del nuevo cuaderno para crear las convocatorias. Bueno, les mando abrazo gigante, los dejo con mi amigo y colega y a ver si sumamos a Barcelona para el año que viene. Ahora después les cuento. Dale, Cariño gigante. Chao, dale, chao, hasta gracias. luego. Gracias. Bueno, retomo eso que dijo al cierre, casi al cierre, respecto a la independencia, ¿no? Creo que tanto el equipo de Córdoba como el de Guatemala ya están en condiciones muy maduras de hacer sus propios cuadernos, así que vamos a ver si empezamos a trabajar en ellos, si les parece. Después lo hablamos por privado, pero tampoco es tanto menos privado este círculo que hoy hemos compartido. Retomando un poco lo que estuvo mencionando Marina, eh, o lo que dije en relación a esto de de lo que suscitan las muestras, las películas, ¿no? Etcétera. Eh, Me vino a la cabeza, y José María, y si mal no recuerdo Gastón también, hemos compartido en una edición anterior, el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, esa ida al Malva a ver la muestra del Silo a Casa, una muestra increíblemente grande, también muy criticable, Matarrese, por cierto, en otros aspectos, pero no nos vamos a detener en eso, pues no me alcanza el tiempo, pero sí, siempre celebrar que hay diseño, que se expone el diseño, que el museo nos abre al diseño, si bien tenemos un acervo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que creó y dirigió tanto tiempo Ricardo Blanco. Sin embargo, está lamentablemente eclipsado, invisibilizado, como bien dijo Gastón, en relación a esas cosas. Pero recordaba esa muestra del Malva reciente, porque además de ir al museo, o además de ver una película, o leer un libro, o ver un artículo en línea, lo que fuere, la idea de rever, de revisitar, ¿no? Esa muestra yo fui al menos 5 veces, y en cada ir, eh, estaba esta idea del repensar, ¿no? De esas preguntas, tratar de ver si uno las podía recuperar y responder, o formular nuevas preguntas a propósito de las que tenía antes, ¿sí? Eh, y esta idea de que en definitiva eh, hay algo que nos compenetra en todo esto, y que claramente está siempre esa mano, ¿no? Acá tengo un canasto justamente hecho por unos artesanos con la misma técnica de eso que mostró Marina, que hizo Mojaded de manera muy artística, pero esto lo uso cotidianamente, ¿sí? Y es el mismo sistema. De hecho, cuando vi la muestra de Mojaded ya había viajado al norte y había comprado esto para usarlo cotidianamente, que tiene un aroma hermoso, por cierto. Y la escala, ¿no? La escala de los objetos, cómo nos acompañan. También pensaba en torno al trabajo que hicieron las chicas en Guatemala con sus estudiantes, y cómo forma parte de nuestra cotidianidad, no solamente ver los objetos, ¿no? Sino llevarlos, ¿no? Acá justo tengo dos sillitas que vienen al caso con lo de Gastón y con lo de las chicas, ¿no? Esta idea de lo artesanal y lo industrial, ¿sí? Que nos viene acompañando tanto, y que me consta que José María, que Gastón, llevamos objetos a las clases, con esta idea de que también los estudiantes toquen, huelan, sientan, no levanten, vean los pesos de un teléfono de baquelita en relación a un celular, etcétera, etcétera, ¿no? Como esta relación íntima que necesitamos recuperar, y que no nos puede ganar, sino que tiene que ser un instrumento más, en términos de lo que por ahí dijo Carlos, creo también, y Eduardo, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las impresiones, la impresión 3D, que, que está ahí a mitad de camino de una cosa y la otra, ¿no? Tienen que ser elementos que nos faciliten, favorezcan y nos hagan más humanos, no menos humanos, ¿no? Creo
creo que va por ahí la cuestión. Yo les agradezco muchísimo, y entonces, volviendo a lo de la muestra, que les contaba de la muestra que fui varias veces, como también pasó con una película de Bowie que vi como 7 veces con diferentes personas, y ahí solo también, y son espacios que me emocionan mucho. Es esta idea del recorrido. Ahora, reescuchando lo que ustedes, y orgánicamente, como fue publicado, sin tanto pensamiento racional al momento de armarlo, sino más por jerarquizar ciertas cosas y por el orden que a veces institucionalmente se ponen las cosas, me di cuenta que quedó muy orgánico este cuaderno, ¿no? Cómo Josema arranca haciendo como una introducción que después todo el equipo de Córdoba va desmenuzando, pero también va interrelacionando con la enseñanza, con los estudiantes, con los futuros y nuevos profesionales, cómo después en Guatemala lo muestran esto mismo, en esas mismas condiciones de lo profesional, con la enseñanza, con la juventud y también la historia que sostenemos justamente en esta comisión, muchos de nosotros que somos profesores de historia, como una trinchera necesaria y obligada para entender el diseño de acá al futuro. Y después cómo viene esta idea de la crítica, ¿no? De la reflexión con Marina y con Gastón, con dos perspectivas de algo muy similar que se entrelaza, porque si mal no recuerdo, Gastón, vos mencionás también a Mohamed en tu trabajo, y entonces ahí es como que se termina de enervar todo eso como el entramado de este canasto, ¿sí? De esta panera, que, que finalmente es eso, ¿no? Y entonces yo para cerrar pensaba que en términos de William Morris, que él nos deja entre tantas hermosas conferencias y cosas que ha dicho, que nos dice que no tengas nada en tu hogar que no sea bello y útil. Yo sumaría no tengas nada en el mundo que no sea bello y útil, ¿no? En términos de la patria grande y del mundo mismo. Y sobre todo este aspecto que yo trabajo mucho con mis estudiantes, que es el tema de la dignidad que planteaba Morris con la artesanía, con la producción, con el mundo, con cada individuo en relación a ese objeto en términos de compañía, como decía también el japonés Yanagi. Dignidad de quien hace, en términos generales, lo que sea, un panadero, un diseñador, o un artesano, lo que sea. Dignidad de quien diseña, proyecta en todos los diseños, en la arquitectura, en las artes, y dignidad en quien vive la vida plenamente, en ese sentido de la otredad, de los objetos que nos acompañan y que tenemos que hacer que nos dignifiquen, que fuertemente nos dignifiquen esta vida que a veces es tan hostil. Así que les agradezco inmensamente y espero verles pronto, ¿sí? No sé si alguien tiene algo, nos quedan todavía 6 minutos incluso, así que increíble. Abro Si se puede, Alejo, sí, cortito. claro. No, cuando yo lo digo en broma, Marina. Lo que pasa es que a Cristian lo conozco hace mucho, lo quiero mucho y no fue la experiencia la que tuve en la muestra en Córdoba, acá en el Carafa, la que vos describís. Sin embargo, me parece clara tu observación. Entonces, en ese sentido, digo, la próxima vez que lo vea, lo voy a conversar con él, porque acá en Córdoba inclusive me lo presentó a Lorenzo, o sea, fue una visibilización muy distinta. Sí coincido con vos que en la gráfica y en las publicidades y en la presentación de la muestra, Lorenzo aparece poco y nada. No, simplemente señalar dos cositas. A Ovidio hay un paralelo histórico muy interesante en esa fecha, en 1871, en cuanto a la aplicación de políticas liberales en Guatemala y en Argentina, en cuanto al desarrollo de economías agrícolas o centradas en el agro, en la producción agrícola, y a partir del traer mucha maquinaria diseñada por los norteamericanos y por los europeos, por los ingleses también. Acá se dio una exposición impulsada por Sarmiento, una exposición industrial de una
de un tamaño mucho más chico que los que se daban en las capitales europeas y norteamericanas. Y otra cosa que me interesó mucho para señalar un paralelo con Rocío y Kenia en cuanto a las metodologías de análisis, esto de usar a la línea de tiempo como fuente de triangulación, ¿no? Ubicar al objeto de análisis en el centro y a partir de la triangulación de algunos conceptos o hechos históricos periféricos, poder encontrar alguna precisión mayor en cuanto a los resultados del análisis histórico, ¿no? Eso estamos haciendo también en Córdoba y me pareció genial eh, cómo lo trabajaban. Nosotros tratamos de no trabajar tanto en la profusión de la imagen para que no se les pierda tanto el manejo del concepto, pero lo mismo estamos haciendo prácticamente eso. Era eso nomás, perdón. Sí, sí, y aquí también lo hacemos en la UBA, yo a veces lo hago también en la UP y en la ORT. Sí, sí. Y lo otro que lo puse en los comentarios, lo importante del trabajo de Gastón en cuanto a la visibilización, de entre tantas cosas, ¿no? Es un claro análisis de un caso de hibridación cultural muy bien. Sustentado, sí, y con los Exacto, autores. eso. No, los autores que ha trabajado Gastón es increíble yo que seguí muy de cerca todo su proceso con mucho cariño y mucho acompañamiento, eh, fue un disfrute escuchar su defensa de tesis de maestría, eh, la madurez a la cual llegó, el nivel de relacionamiento de cosas que muchas veces se relaciona así, Foucault, este tal autor, el otro, pero llegó a un nivel como de hilvanar y toda esa cosa que fue un gusto total, una emoción sentirlo defender. Ovidio, sí, te escuchamos. Y mira lo que vos decías, José María, inclusive el ejercicio de lograr hacer el estudio de cómo es hibridación cultural en diferentes países ha logrado influir en esa cultura material de la silla, puntualmente. Mira el Equipal de México, en fin, tras bambalinas lo hablábamos con el Alejo y sería interesantísimo lograr a ese tipo de análisis formal, o sea, morfológico y sobre o alrededor de eso, todo lo cultural, inclusive sociológico, económico, etcétera, que van cayendo al final del día en la producción material. Y lo otro, José María, me encantaría si vos me puedes hablar más de la expo que contaste, si tenés algún lugar donde puedo llegar a la info, porque creo que nos va a servir mucho para la continuidad de la Dale, investigación. un link. ¿Ustedes igual se tienen en WhatsApp o no? Después si No, no, luego me compartís si querés. dale, dale, les cruzo el mensaje. Quiero retomar una cosa Y dale, dale. para cerrar allá arriba con lo de Marina y lo de Josema, porque yo sabía que podía darse esta situación, obviamente, cordobeses, allí era obvio, yo sabía que además que Cristian había sido estudiante La de República de Córdoba. claro, que sabía que había sido estudiante de José María o que eran conocidos y todo. A veces pienso que el problema que tenemos los diseñadores, en realidad las personas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que nos dejamos comer por el entorno, ¿no? Y entonces es muy probable que lo que haya pasado, además que Cristian me consta que es un tipo bastante introvertido en muchos aspectos, se lo haya comido ese discurso curatorial del decorativo, en ese sentido, que no lo justifica tampoco ni le quita, digamos, responsabilidad al diseñador, que es en definitiva el que debe defender su diseño, ¿no? Y debe defender a su equipo de diseño, porque en definitiva los artesanos acá formaron a la par parte de ese equipo de diseño. Entonces me parece que está bueno capaz pensarlo y capaz que el coloquio que viene lo invitamos a Mojaded y lo discutimos con él, a ver qué nos dice. No al director que no está más, el que estaba en ese momento, ¿no? Porque en el decorativo no está más. Por No, él el decorativo era una mujer, ¿no? Y ahora ¿en ese momento? ¿No estaba Martín Marco en ese momento? No sé. desconozco. Bueno, me parece que sí. No registro tanto. Acá se lo curó, si mal no recuerdo, Laura Novik, si mal no recuerdo, no sé allá, pero
Claro, no me acuerdo ahora quién lo curó, quién hizo la curaduría en el decorativo, estaba hablando más de quién Igual dirigía. en cualquier caso, todo el texto destaca el intento, digamos, digo, Claro, no, no, es políticamente correcto, hizo un montón de cosas políticamente correctas. Ahora bien, atrás de ese políticamente correcto hay un presupuesto de que la artesanía es rural, de que la artesanía es técnica, es eso, es el leer en la entrelínea, él hizo todo impecable, digamos, con el esfuerzo del diseñador por traer al artesano en igualdad. Ahora bien, el subtexto es otro, eso es. sí, sí, total. Bueno, Claro, ahora si sí, si el resultado no 16:01, es ese, hay algo ahí que está fallando. Está muy bien, está muy bien. queda pendiente para otro momento. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Un beso, cariños, abrazos, vasos y besos, como decía Miguel Abuelo, de los abuelos, justamente. Nos vemos pronto. Gracias. Abrazos. Gracias.